Hola, zaragocistas. Goleada en el Ciutat de Valencia en un partido de arraso penible y que de ningún inte el Real Zaragoza compitió e hizo pues a yo me hacía una decepción pro gran, no por perder, que entraba dentro la lochica dentro de lo que ya esta categoría, pero se podía perder, pero perder dista raza por la vereda con tantas errores y con una imagen, como digo, penible y de un equipo como entregado ya desde el primer minuto. Casi prefiero pensar que este partido y fueron a Valencia y a jugar y pro, pero también hay una falta de respeto pro gran a las 1000 personas que les ha acompañado y fueron a Valencia, que dieron una vez más una lección no ya de zaragocismo, sino de amor por un equipo de fútbol, animando y alentando con 4-0 no marcador, y que se me dice mucho más que no esa imagen y logró pues no hay tanto perder, porque se podía perder ahí, a lo menos también perdió el Eldense, que ahora mismo pues me pienso que vendemos más de lo que falla el Eldense que no de lo que podamos conseguir nosotros, sino que logrado de perder y de perder esa raza y que lo que se va feito en los 4 partidos de antes de que China Chana se le lleva una dinámica a millor y que veía cosas a milloraba y que se veía un equipo que competía, pues de motivo de ello pues todo eso desapareció en Valencia y se han dado pues unos cuantos pasos en tazada pues de todo ese treballo. Ahora pues bueno, también podemos decir, yo me pensaba que iba a estar un planteamiento para Llano Santander, pero ya no se puede hacer por las medidas basas no medio campo, pero que tampoco nos justifican a razón que se salió como para la que digo, insisto, que no había excusa para salir con esa actitud y con esa desidia que se leyó en los goles. O primer gol una gran jugada de Morales, o segundo gol un fallo concatenado, o tercer gol y un error otra más de Yair, o cuarto gol son todos mirando, y el quinto gol pues y un agarro entre los que no había pitado la árbitro, pero dice sí, pero que no dice al estar un agarrón pues evitable. Y también pues bueno, no yo lo mismo irte con 4 que con 5, pues bueno, para yo pues no yo lo mismo en cada que sigo una mica moralmente y en un partido pues penible, y que Gaby pues tendrá que tomar buena nota, y también de jugadores que continúan sin dar borrar mínimo a lugares a lo menos prueba de hacerlo en cada que llegue esos dos y Jordan y de lo que puede dar, pero a lo menos prueba de hacerlo. A que salió con Lecedo pues tenía más fácil para hacer bella jugada sin mayor incidencia. Liso contiene en ese segundo año de sophomore que le cuesta mucho más, y esos experimentos en o lateral cucho pues esta gente pues todos sabemos que no es fin de guay de bien, pero se queda mucho en ataque y en un equipo que no llegue sobrado de calidad, pues cuando sale pues sí que yo los partidos anteriores pues bueno llena y una raza de aprovechar las cualidades del equipo, y cuando el partido llegue con los jugadores más cansados pero vale de aprovechar la calidad de esta gente, pero viendo
o rendimiento que dan a resta de compañías en ese lateral mucho, pues no sé cuál puede estar la solución, si un doble lateral con Clemente o Caledo, que nombres digo en el lateral, si no te está pachugado o no, y te asciende por debajo como un mediocampista más, y su habilidad nos dice 4-2-4 que a la fin, pues ni con Leibar ni con no Levante, pues afeito honra y bueno, pues parten dos al equipo y con Andebled defensiva, pues ya veremos lo que pasa. También quería destacar una vez más la aportación de Pausans, que salió, metió un gol y que siempre que sale pues pasan cosas y hay como meter una marcha más, y en este equipo hasta que pueda tener una limitación física de 90 minutos, no se entiende que no siga titular indiscutible Pausans, viendo Orlán que tiene posibles compañías de demarcación. También me pienso que un jugador de la calidad de Batas, pues que juegue y probar de recuperarlo, no se puede prescindir de jugadores de calidad, pero que sí que es verdad que le llegó estando muchísimo desde la lesión, pues tornada a un plan mínimamente razonable y amana lo que contimoslo en los principios de la temporada, pero que hay una rotadura puede hablar en que se produce. Perder con el Levante, pues bueno, para cuenta con los calendarios fáciles o difíciles, que al Castillo le metió 4 a la Almería y empezó en Santander. Y Muitachen pues ya le estaba por perdidos esos partidos, solo el Dense, menos mal que perdió en Ferrol, como para pensar que íbamos a ir ahí nosotros y ganar, porque sí. Ahora pues bueno, pues recuperando el jugador en casa no está con Huesca, con lo que inventa Arno Madera, no puede ser otra cosa que una victoria, y que también principiará a hacer pues una trayectoria con Gaby, que en 5 partidos no más ha ganado uno, ha sacado 5 puntos de 15 y claro, con esa raza de jugar, que es entendible, pero en la gente que se explica ya cuando hacerlos en defensa, pues tiene una solución muy complicada, pero 5 puntos de 15 pues a escape a mejorar esa dinámica de puntos, porque no hay suficiente para salvar a categoría, y a día de web pues pendemos de lo que fará el Dense, no de lo que puede hacer este equipo. También desde Huesca pues son como el Dense, como Mirandés, equipos chicos, pues probando de relustir o partido con un comunicado de difícil entendimiento, leyendo la jugada, pero también pues no son acostumbrados a que les piten como cal y dormindo pues el equipo adversario y no ellos, que juegan con un jugador o dos menos, y son ellos pues que les pitan los penaltis a favor, y bueno, pues si se pierde ese partido pues para o venir partido pues probando de influenciar. También podemos charlar que llegué un mismo bar que fue ya 5 años de una raza bochornosa, no veo falta de pulido aguado, y que propició una victoria de Huesca que después estió a la cetal por su ascenso a Primera División y crear las aspiraciones del Real Zaragoza. Y vamos a charlar de todo y de todo lo que ha pitado o no ha pitado o bar.
pero tampoco no cal dar mayor importancia a una chen que si no lle por estas cosas, pues no la chen le da por sí misma y que lle lo que le fagó y a polémica, que se charre ese populismo falso de chicos contra gran, que mira yo, que soy de una ciudad chicota, que soy en la parte alta de la clasificación con o límite salarial que tengo, ese discurso que ya muy todo gastado y que de hecho pues también podríamos ver en una partida afición no levante, que no quiero tampoco no generalizar, pero por lo de siempre, ¿no? Cuando se gana un equipo que llegue en un ente muy malo, pero que tiene un prestigio muy mayor que no tuyo, pues esa chen que siempre está por debajo y acompensada, pues acá, pues, no sé cómo decir, y ese orgullo malentendido, pues, los que mal meten, ¿no? Los que están ahí nomás para chinchar, pero que en el fútbol ya sabemos y también lo sabe o Levante, que le pasó el año pasado en el playoff, que aquí escupe a Ciel, pues siempre en baixa. Así es que también pasen unas semanas y en que tanto ha charlado y que el uno que ha feito mofla, pues también pues haya de estar callado. Por ahora, pues lo más importante, lo Real Zaragoza, que pueda ganar a Huesca, no por ser o Huesca ni o derbi, maldito para mí, sino porque yo o venía rival que tenemos en Arramadera. Oiga, bueno.